Buenas tardes, muchachos. Ya están 10 conectados. Vamos a iniciar la clase. ¿Pueden escucharme todos bien? Sí, profe. Bueno, como les decía la clase pasada, estábamos estudiando los conceptos de energía cinética, energía potencial. Estábamos haciendo un refuerzo sobre esos temas, ¿verdad? Pero principalmente sobre el tema de energía cinética. Decíamos que un cuerpo tenía energía cinética cuando se colocaba en movimiento y por ende había velocidad, ¿cierto? De igual forma recordábamos los conceptos de energía potencial cuando decíamos que un cuerpo se colocaba a una cierta altura con respecto al suelo y ahí tenía energía potencial, ¿cierto? Entonces el día de hoy vamos a estudiar el principio de conservación de la energía. Pero antes de estudiar ese principio les voy a dar un concepto más general que es la ley de la conservación de la energía. Seguramente ustedes han escuchado alguna vez que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues bien, ese enunciado resume la ley de la conservación de la energía, que dice que la energía no puede ser creada ni destruida de la nada, solamente se puede transformar de una forma en otra. Este es uno de los principios más importantes de la ciencia física, por lo tanto hoy lo vamos a estudiar. Listo, entonces vamos a ver este ejemplo. Supongamos que tenemos un péndulo simple como el que les estoy mostrando ahora mismo. Un péndulo simple consiste en una esfera atada a un hilo que se encuentra en una posición de equilibrio, la cual pues recorre un movimiento de vaivén, como vemos aquí. Es decir, que pasa de estar de una posición inicial a una posición final. Va a recorrer un movimiento de vaivén alrededor de una posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de equilibrio? Este palito que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque él va a estar estático y lo único que se va a mover es la esfera. Entonces, ¿qué se dice? Que cuando la esfera está en una posición inicial, por ejemplo hacia la derecha, en una posición inicial a una cierta altura con respecto al suelo, posee energía potencial. Supongamos que este es el suelo y ella se va a encontrar a una altura con respecto al suelo. Se dice que si dejamos soltar la pelota, ella se va a colocar en estado de movimiento. Es decir, que se va a transformar la energía potencial a energía cinética. Listo. ¿Por qué? Vamos a ver cuando tenemos una esfera más pesada. Aquí vamos a observar mejor este movimiento. Ustedes saben que un balín pesa bastante, ¿verdad? Pesa más que una esfera de icopor, porque lo que les estaba mostrando es una esfera de icopor. Si usted suelta la esfera que es el balín en este momento, ella va a recorrer un movimiento de vaivén. Es decir, pasa de estar de una posición a una posición B. Cuando pasa de estar con energía potencial y se coloca en movimiento, la energía potencial se transforma en energía cinética. Y lo mismo sucede cuando está en movimiento, llega hasta otra posición final que está a una altura, ¿verdad? Entonces se dice que la energía cinética se transforma en energía potencial, como podemos ver aquí. Listo. Aquí la esfera estaba recorriendo un movimiento de vaivén. Entonces, ¿qué se dice, muchachos? Se dice que la esfera se transforma de energía potencial a energía cinética, al movimiento. ¿Por qué? Porque la energía cinética, como bien saben, se refiere al movimiento. Había una determinada velocidad. Entonces aquí se ve reflejada la ley de la conservación de la energía, que dice que la energía no puede ser creada ni destruida, solamente se puede transformar de una forma en otra. Como les estaba diciendo, la energía cinética se transformó en energía potencial. Entonces vamos a estudiar estos conceptos en las diapositivas que les voy a mostrar a continuación. ¿Están viendo las diapositivas?
Sí, Diseño. Listo. Entonces vamos a estudiar el principio de conservación de la energía mecánica. Como les estaba explicando, estamos estudiando la ley de la conservación de la energía. ¿Qué nos dice esta ley? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas en otras. En estas transformaciones, la energía total permanece constante. Es decir, la energía total es la misma antes y después de la transformación. Entonces, antes de transformarse, hay la misma energía. Después de transformarse, la energía se conserva. Entonces, esta es la ley de la conservación de la energía. Bueno, para entender mejor este concepto, veamos el siguiente ejemplo. Imaginen que situamos a un hombre en la azotea de un edificio, como podemos ver aquí. Y desde esta posición inicial, que vamos a llamar posición inicial A, se deja caer una pelota. Como es lógico, por acción de la gravedad, la pelota cae hasta el piso, ¿verdad? Hasta una posición B. Entonces, ¿qué clases de energías están presentes en esta situación? Es evidente ver que en el punto A, la pelota solamente tiene energía potencial. ¿Por qué? Porque si recordamos el concepto de energía potencial, la energía potencial depende de la posición, ¿verdad? Es decir, de su altura. Y viene expresada matemáticamente como energía potencial igual a masa, gravedad por altura. Así se expresa la energía potencial. Por lo tanto, se puede decir que en el punto A hay gran energía potencial, pero en el momento en que se suelta la pelota, la energía potencial se transforma en energía cinética. La energía cinética en este caso depende del movimiento y viene expresada matemáticamente como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Listo. Es decir, la pelota pasa de tener energía cinética hasta que llega a la posición final B, donde toda la energía potencial se va a convertir en energía cinética. Entonces, en este punto solo tenemos dos energías, ¿verdad? La energía cinética y la energía potencial. Por esto va a dar lugar a una nueva energía que no la conocemos y la vamos a conocer, que es la energía mecánica, que es la suma entre la energía cinética y la energía potencial que tiene en ese instante el cuerpo. Se dice entonces que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial, como les estaba diciendo, ya que una energía se convierte en otra. Por ejemplo, cuando la pelota va por la mitad del camino, en este caso, la suma de ambas energías, cinética y potencial, va a ser la misma, porque la energía potencial se transforma en cinética y por ende la energía total o energía mecánica será la suma de ambas energías. Por lo tanto, se dice que la energía se conserva, porque la energía en este caso va a permanecer constante, va a ser igual la energía inicial en A igual a la energía en B. Entonces, esto es lo que es energía mecánica, la suma de ambas energías. Entonces, en el caso de la energía mecánica, se puede concluir que en ausencia de rozamiento del aire y sin intervención de ningún trabajo externo, la suma de la energía cinética y potencial va a permanecer constante. Este fenómeno se conoce en física como el principio de conservación de la energía mecánica. Vamos a estudiar este principio. ¿Qué nos dice el principio? Bueno, que cuando sobre un cuerpo actúan solo fuerzas conservativas,
¿Cuáles son las fuerzas conservativas? El peso o fuerzas elásticas. Que la clase que sigue, pues la clase siguiente vamos a estudiar la energía potencial elástica. Entonces, cuando sobre un cuerpo actúan fuerzas conservativas, se afirma que su energía mecánica permanece constante. La energía mecánica viene expresada como, bueno, energía mecánica igual a energía cinética más energía potencial. Listo. Sabemos que energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y sabemos que la energía potencial es masa gravedad por altura. Entonces, analicemos esta situación que siempre se repite cuando resolvemos un problema en física. Miren el cursor. Si tomamos dos puntos A y B, como podemos observar aquí, donde solo actúan fuerzas conservativas, es decir, el peso del balón, cuando dejamos caer la pelota, solo está actuando el peso del balón, el peso del cuerpo. El principio de conservación de la energía mecánica lo vemos reflejado cuando la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B. Es decir, que en este punto A, la pelota tiene una energía mecánica A y en este punto B tiene una energía mecánica en B. Entonces, ¿qué decimos de la energía mecánica en A? Bueno, que hay una energía cinética en la posición A y que hay una energía potencial en la posición A también. Esto va a ser igual a la energía cinética en la posición B. Aquí hay energía cinética, más la energía potencial en la posición B. Listo. Entonces, muchachos, recuerden esto, miren. Aquí en este punto A no hay energía cinética porque en este momento el cuerpo no tiene velocidad, está estático. ¿Cuándo tiene velocidad? Cuando se deja soltar la pelota y como más o menos en este punto, pues ya va a tener un movimiento, ¿verdad? Una determinada velocidad. Por lo tanto, la energía cinética en A es 0. ¿Qué se va a conservar? La energía potencial en A. ¿A qué va a ser igual? A la energía cinética en B. Es decir, ya en este punto, cuando llega al piso, pues ya ahí tiene energía cinética. Más energía potencial en B. Bueno, aquí no hay energía potencial porque el balón no está a una determinada altura con respecto al suelo. Por lo tanto, la energía potencial es 0. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, que la energía potencial en A va a ser igual a la energía cinética en B. Deben recordar esto siempre al momento de resolver ejercicios. Cuando yo les esté explicando los ejemplos en el tablero, recuerden todas estas formulitas, que la energía mecánica en A va a ser igual a energía mecánica en B y que en estos momentos se va a conservar la energía potencial en A igual a la energía cinética en B, como podemos observar en esta situación. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Pero antes, pues, quiero preguntarles si me han entendido. Ahí más o menos, profe. Más o menos. Bueno. ¿Quién más? Silena, ¿entendiste? Gemiro, Juan Montaño. Sí, señor, un 80%. Bueno. Entonces, vamos a aclarar estas dudas. Voy a volverles a explicar en la última diapositiva para que quede todo claro. Estábamos estudiando el principio de conservación de la energía mecánica, el cual dice que la energía no puede ser creada ni destruida, pero sí se puede transformar de una forma en otra. Se puede transformar cuando tenemos energía potencial y se transforma en energía cinética.
La suma de estas dos energías, de la energía cinética y la energía potencial, es lo que vamos a llamar energía mecánica. Un cuerpo tiene energía mecánica cuando están presentes la energía cinética y la energía potencial. Listo. Entonces, en este punto A hay energía potencial. En este punto B hay energía cinética. Durante este recorrido decimos que en la mitad, por ejemplo, hay energía mecánica, porque aquí están presentes los dos movimientos. O sea, como la pelota aún se encuentra a una determinada altura con respecto al suelo, decimos que hay energía cinética o energía potencial, perdón. Sí, hay energía cinética porque se ha colocado en movimiento. Entonces, la energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más masa gravedad por altura. Entonces, en una posición A hay energía mecánica, en A, y en una posición B hay energía mecánica en B. Entonces, energía mecánica en A es energía cinética en A más energía potencial en B. Pero en A no hay energía cinética porque no hay velocidad. Entonces es cero la energía cinética en A. Acá de este lado tenemos energía potencial en B, es cero. Sí, porque aquí no hay altura en este momento. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Energía potencial en A, que aquí hay energía potencial, va a ser igual a energía cinética en B. Aquí hay energía cinética. Esto es lo que nos quiere decir. Entonces, esto es lo que nos va a quedar, que hay energía potencial en A y hay energía cinética en B. Por lo tanto, esto es lo que es el principio de conservación de la energía mecánica. Esto lo vamos a aclarar cuando les esté explicando los ejemplos en el tablero. Listo. ¿Le puedo aclarar un poco más sus dudas? Ahora sí, señor. Sí, profe. Bueno, yo ahora les voy a explicar unos ejemplos para que estos conceptos queden mejor explicados. Entonces, ya se nos está acabando el tiempo, entonces yo me voy a conectar del celular para enfocar el tablero y explicarle los ejemplos. Listo. Ok. Bueno, estudiantes, como les estaba diciendo, vamos a realizar dos ejemplos. ¿Qué nos dice el primer ejemplo? Una pelota se deja caer libremente en condiciones de vacío desde lo alto de una torre de 20 metros de altura, como podemos observar aquí. ¿Con qué rapidez llega al suelo? Considere la gravedad igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, nosotros nos imaginamos una situación como esta, que dejamos caer libremente una pelota desde una posición inicial hasta una posición final B. Como vemos, estamos en condiciones de vacío, por lo tanto va a actuar la aceleración de la gravedad y por ende fuerzas conservativas, como el peso de la pelota. Por lo tanto, debemos de aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Como vemos, situamos un punto A en una posición inicial y un punto B en una posición final. Sabemos que este muchacho pues está soltando una pelota desde una altura inicial hasta una altura final. Aquí que vemos transformación de energía, que se transforma en energía potencial a energía cinética. Y al momento de esta transformación está presente la energía mecánica, que podemos decir que en un punto medio se encuentra la energía mecánica. ¿Por qué? Porque es la suma de la energía potencial y la energía cinética. Entonces, ¿qué dato nos da el problema? Que la altura es 20 metros, la altura que hay desde una posición A hasta una posición B. Nos dicen que consideremos la gravedad, que es 10 metros sobre segundo cuadrado. Nos piden calcular la velocidad. Entonces, por definición, tenemos que la energía mecánica en la posición A va a ser igual a la energía mecánica en la posición B. Es decir, que en este punto A
tenemos energía mecánica en A y en este punto B tenemos energía mecánica en B. Entonces, como les estaba diciendo cuando les explicaba lo de las diapositivas, la energía mecánica en A va a ser igual a energía cinética en A más energía potencial en A, ¿verdad? Igual a energía cinética en B más energía potencial en B. Listo. Pero entonces, ¿qué tenemos aquí? Que en la posición inicial la velocidad es 0. ¿Por qué? Porque el cuerpo todavía no ha sido colocado en movimiento, o sea que se encuentra en una posición de equilibrio. Por lo tanto, la energía cinética en A es 0. ¿Qué nos va a quedar? Energía potencial en A. ¿Por qué? Porque tenemos energía potencial gravitacional en el punto A, que se encuentra a una determinada altura con respecto al suelo. Del otro lado, ¿qué nos va a quedar? Bueno, cuando la pelota llega a una posición B, ya aquí tiene energía cinética, porque se ha desplazado con un movimiento y con una velocidad, y llega al piso con una velocidad. Tiene la opción de que siga su recorrido, entonces aquí hay energía cinética. No hay energía potencial en este punto B. ¿Por qué? Porque no hay una altura, ya llega al piso, por lo tanto la energía potencial es 0. ¿Qué nos va a quedar? Energía potencial en el punto A igual a la energía cinética en el punto B. Esto nos va a quedar. Entonces tenemos por definición que la energía potencial en A es igual a masa por gravedad por altura. Esto aquí es igual a energía cinética en B, pero sabemos que energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar o a sustituir estos datos que nos da el problema en esta igualdad. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos masa. La masa no nos la dan. No se preocupen que más adelante se nos van a cancelar. Tenemos la gravedad. Sí, la tenemos, 10 metros sobre segundo cuadrado. Por la altura, que es de 20 metros. 20 metros. Nos dicen que esto es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Listo. Como vamos a calcular la velocidad, vamos a despejar. Este 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar con 10 metros sobre segundo cuadrado y con 20 metros. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, masa por 400 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Pasamos a multiplicar a este lado el 2 y nos va a dar 400 metros sobre segundos cuadrado. Entonces esto es igual a masa por velocidad. Entonces, como estamos hallando la velocidad, esta m que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, nos queda masa sobre masa, porque esta que está multiplicando pasa a dividir con esta m por 400 metros sobre segundo cuadrado, igual a la velocidad al cuadrado. Sabemos que m entre m es 1, ¿verdad? Es 1. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda que la velocidad al cuadrado va a ser igual a 400 metros sobre segundo cuadrado. Si nosotros extraemos la raíz, porque sabemos que cuando una letra está elevada al cuadrado, puede pasar al otro lado como raíz, cuando la estamos calculando. Entonces, raíz de 400 metros sobre segundo cuadrado. Listo. Si nosotros le sacamos la raíz a 400, nos va a quedar que la velocidad
que la velocidad va a ser igual a 20 metros sobre segundos. Esta es la velocidad que nos piden calcular cuando la pelota pasa de una posición inicial a una posición final. Hace un recorrido con una velocidad de 20 metros sobre segundos. Entonces ya vieron cómo de esta forma se puede calcular la velocidad aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Entonces tenemos este segundo ejemplo, muchachos. Una bala de cañón de 7 kilogramos se dispara verticalmente hacia arriba con una rapidez de 120 metros sobre segundos. Nos piden calcular cuánta energía cinética tiene al salir y cuánta energía potencial tiene en el punto más alto de su trayectoria. Entonces nosotros nos imaginamos una situación como la mostrada en la figura. Aquí está una bala de cañón que se dispara verticalmente hacia arriba y la altura que alcanza va a estar dada desde una posición inicial A hasta una posición final B, que es donde alcanza la altura máxima. Entonces ustedes se colocarán a pensar, aquí están actuando fuerzas conservativas y la respuesta es sí, ya que está actuando el peso de la bala de cañón. Por lo tanto, aquí va a haber una conservación de la energía mecánica. Entonces, ¿qué dato nos da el problema? Nos dice que la masa de la bala de cañón es de 7 kilogramos y que la velocidad que alcanzan cuando pasa de un punto A a un punto B es de 120 metros sobre segundos. Entonces, ¿qué nos piden calcular? ¿Cuánta energía cinética tiene al salir y cuánta energía potencial tiene al llegar al punto máximo? Entonces, por definición, tenemos que energía mecánica en A va a ser igual a energía mecánica en B. De esta ecuación podemos hallar la energía cinética. Entonces, sabemos que energía mecánica es la suma de la energía cinética en A más la energía potencial en A, ¿verdad? Esto que es igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Listo. Entonces, muchachos, en este punto A no tenemos energía potencial en A. ¿Por qué? Porque la bala de cañón aún se encuentra en una posición de equilibrio. No se ha colocado a una posición que esté a una altura con respecto al suelo. Entonces, ¿qué se puede decir? Que no hay energía potencial. Solamente en este punto hay energía cinética, que es cuando se dispara la bala de cañón. Entonces, muchachos, en el punto A no hay energía potencial, porque alcanza la altura máxima es cuando llega a la posición final B. Y cuando llega a esta posición final B, vemos que hay una velocidad igual a 0. ¿Por qué? Porque la bala de cañón ya llega a su punto más alto, ya ahí no hay velocidad. Por lo tanto, ¿qué se puede decir? Bueno, que en el punto A no hay energía potencial, porque todavía la pelota se encuentra estática, todavía no ha sido disparada. Y cuando estamos en la posición B, no hay energía cinética en B, porque la velocidad es igual a 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la energía cinética en A igual a la energía potencial en B. Esto nos va a quedar solamente energía cinética en A igual a energía potencial en B. Es lo único que nos va a quedar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos piden calcular la energía cinética en A, que es cuando la pelota arranca con una velocidad. Tenemos por definición que energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir los datos que nos da el problema. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Vamos a hacerlo de este ladito. Que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa, que son 7 kilogramos, por la velocidad al cuadrado, que es 120 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Entonces, hacemos estos cálculos matemáticos. ¿Qué nos va a quedar? 1/2
por 7 kilogramos por 120 al cuadrado, ¿cuánto nos da? Nos da 14.400 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Multiplicamos, ¿qué nos va a quedar? Energía cinética igual a 100.800 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, pero metro lo vamos a dividir en dos partes. Entonces, energía cinética igual a 100.800 newton por metros. ¿Por qué? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado equivale a 1 newton. Por este metro nos queda metro. ¿Qué nos va a quedar? Que la energía cinética va a ser igual a 100.800 joules. Porque newton por metro equivale a joules. ¿Qué más nos piden calcular? La energía potencial cuando la bala de cañón llega al punto más alto. Es decir, que por definición sabemos que la energía cinética en A es igual a la energía potencial en B. ¿Por qué? Porque ya lo hemos deducido. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Energía cinética en A igual a energía potencial en el punto B. Como nos piden calcular la energía potencial, podemos decir que es la misma que la energía cinética en A. Entonces, ¿qué nos queda? Que la energía potencial en B es igual a 100.800 joules. Listo. De esta forma hemos calculado la energía cinética y la energía potencial. Listo. De esta forma hemos calculado la energía cinética y la energía potencial, que es la misma energía cinética. Entonces ya vieron cómo de dos formas diferentes podemos aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Cuando nos piden calcular la velocidad en este punto, bueno, lo hacíamos por medio de la energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía cinética se refiere al movimiento. Y acá de este otro lado, cuando nos pedían calcular la energía cinética y la energía potencial, de igual forma, aplicábamos el principio de conservación de la energía mecánica, como podemos ver aquí. Entonces, de esta forma muy dinámica, les termino de explicar la teoría relacionada con el tema de principio de conservación de la energía mecánica. A continuación les voy a hacer una evaluación, unas preguntas para terminar de afianzar estos conocimientos y evaluar el grado de aprendizaje que han obtenido durante el desarrollo de esta clase. Entonces, a continuación les voy a aplicar la evaluación. Como les estaba diciendo, vamos a hacer una evaluación. ¿Qué nos dice la primera pregunta? ¿Es posible que haya conservación de la energía mecánica al momento de empujar una caja sobre una superficie plana? ¿Quién responde? ¿Es posible que haya energía mecánica? No. Yo digo que no. No. Que no, ¿verdad? ¿Por qué no? No. Porque no hay energía potencial. Sí hay energía potencial. Exactamente, solamente hay energía cinética. Por lo tanto, como saben, energía mecánica es la suma de la energía potencial con la cinética y vemos que la caja no está a una determinada altura, sino que está en una superficie plana. Listo. Entonces, en este caso, no hay energía mecánica. Bueno, vamos a ver otra segunda pregunta. Si un patinador se hace un recorrido por una rampa, ¿es posible que adquiera energía mecánica? Sí. ¿Por qué? Se eleva. ¿Por qué hay energía mecánica? Porque obtiene energía potencial y energía cinética. Bueno, miren el cursor. En este punto, ¿qué energía hay aquí? Potencial. Exactamente. Hay energía potencial. ¿Por qué? Porque está a una altura con respecto al suelo.
Cuando el muchacho pasa a este punto, ¿qué energía hay aquí? Cinética. Hay energía cinética ya. Entonces, pasa de tener energía potencial a energía cinética. Cuando llega hasta otro punto, ¿qué hay? Energía potencial. Así es, hay energía potencial. Entonces vemos aquí las transformaciones de energías. Energía cinética a energía potencial y de energía potencial a energía cinética. Entonces, vamos a ver otra pregunta. ¿Qué nos dice la tercera pregunta? Explica las transformaciones de energías desde el instante en que se encuentran tres carritos en su posición inicial, como vemos aquí, hasta que hacen un recorrido por una montaña rusa. Entonces, expliquen esas transformaciones de energías. Hay energía potencial y energía cinética. En este punto hay Energía potencial. Potencial. y cuando él sale del reposo, ¿qué hay? Hay Energía cinética. Hay energía cinética. ¿Por qué hay energía cinética? porque está Porque está en haciendo movimiento. Exactamente. Y hay una velocidad. Entonces, como vemos aquí, hay energía potencial, se transforma en cinética, vuelve acá arriba con energía potencial, baja con energía cinética y sube con energía potencial y así sucesivamente. Entonces aquí vemos las transformaciones de energías. Listo. Entonces vamos a ver esta última pregunta. Identifica la clase de energía que tiene un objeto lanzado verticalmente hacia arriba en los siguientes puntos de su trayectoria. Un instante después de haber sido lanzado. ¿Qué energía está presente aquí? Cuando se lanza la pelota un instante después. Cinética. Exactamente. Hay una energía cinética. ¿Por qué? Porque parte de una velocidad inicial. Es decir, con energía cinética, un instante después de haber sido lanzado. Bueno, vamos a ver en este punto B. En la mitad de la trayectoria, ¿qué energía está presente? energía cinética. La energía cinética y ¿qué otra energía? Mecánica. Sí, exactamente. Ya que es la suma entre la energía cinética y la energía potencial en este punto. Por lo tanto, en esta etapa existe velocidad y por ende energía cinética. Además que el cuerpo se encuentra a una determinada altura con respecto al suelo. En este punto, como vemos aquí, cuando llega a este otro punto, en la parte más alta de su trayectoria, ¿qué energía hay aquí en este punto? Cinética. No, Potencial, profe. Potencial. hay energía potencial. ¿Por qué hay energía potencial? Porque hay energía potencial. Porque está a cierta altura con respecto al nivel del suelo. Claro que sí, porque se encuentra en la parte más alta de su trayectoria. Por lo tanto, aquí hay energía potencial. Ya no hay energía cinética porque no hay velocidad, porque está en su punto más alto. Listo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, un instante después de haber sido lanzado, hay energía cinética. En la mitad de la trayectoria, ¿qué hay? Hay energía cinética y hay energía mecánica. Y de igual forma hay energía potencial. Vamos a concluir la clase. Listo. ¿Qué se concluye de la clase? Como podemos observar, estamos estudiando los conceptos de principio de conservación de la energía, ley de la conservación de la energía. Entonces se puede concluir que la energía no se crea ni se destruye, solo puede ser transformada de una forma en otra. Es decir, teníamos energía cinética, energía potencial y la podíamos convertir en energía cinética. Recuerden cuando yo les explicaba
el ejemplo del simulador cuando teníamos un patinador en la pista de patinaje. En el punto más alto tenía energía potencial y cuando bajaba por la rampa ya tenía energía cinética. Entonces, ¿qué se puede decir? Como les estaba explicando en los ejemplos, que la energía cinética en A era igual a la energía potencial en B. Cuando dejábamos caer una pelota o cuando la lanzábamos hacia arriba, entonces ahí dependía esta igualdad de energías. Entonces, bueno, de esta forma explicamos la clase de hoy. No sé qué les pareció, qué quieren aportar. ¿Qué tal les pareció la clase? Bien. Estaba bien. Muy bien, señor. Excelente. La clase estuvo buena, señor. Bueno, listo, muchachos. Entonces, pues de esta forma concluimos la clase de hoy sobre energías, conservación de la energía. Bueno, muchachos, entonces quedamos así. Nos vemos el día miércoles de la próxima semana. Gracias por estar presentes en esta reunión de hoy. Que tengan buena tarde. Igual, señor, que Sí, Dios la profe, bendiga. está igual. Hablamos. Gracias por la clase de hoy. Bueno, muchachos. Gracias a ustedes por conectarse. Listo. Ok. Chao. Chao. Chao, señor. Chao. Chao.